cine y tenemos en el teléfono, en el aire, a Franca González, que es guionista, productora, realizadora audiovisual, cineasta, directora de cine, no sé. Franca, si te estoy... ¿Está bien todo lo que estoy diciendo de vos? Sí, parece mucho, pero lo que pasa es que entre los cineastas que hacemos cine documental, que es un ámbito como muy preciso, sabemos que tenemos que hacernos cargo de un diseño casi que general de la obra, ¿no? Entonces, por eso es que abarcamos como tantos rubros. Tantas cosas. Franca, Claro. ¿cómo te sentís? Ay, perdón que te hago salir al aire igual. ¿Estás bien para charlar un ratito? Vamos a charlar un ratito, sí, por Bueno, y otro supuesto. día te venís. Dale. Bueno, Franca, te convoqué porque sos mujer, porque si bien hay muchas Ujú. directoras mujeres, nos conocemos y tenía ganas de que fueses vos la persona en el mes de la mujer. Y si bien yo tengo acá como un montón de tu bio, quería que vos te presentes. Yo voy a leer apenitas el principio y después me contás vos un poco sobre las pelis. Yo voy a decir nada más que naciste en General Pico, en La Pampa, el 24 de diciembre del 68, que fuiste becada para irte a la Sorbonne durante un año, que tenés varios premios, pero tenés el premio Directores Argentinos Cinematográficos a la Trayectoria en 2023 y el CONEX, nada menos, hace 4 años, en el 2021, en cine documental. Después estudiaste artes en la UBA, bueno, etcétera. Tenés un montón de... Tu currículum también es enorme, lo imprimí, es gigante. Te quiero... Sí, es gigante, o sea, creo que si lo termino de leer y ya se hace las 2 de No, la tarde. pero no, Quiero pero que... de todas maneras quiero hacer una salvedad en relación al currículum. Viste que el cine sigue siendo un ámbito en el cual la formación académica no es lo básico. Entonces vos vas a mirar un montón de cosas en mi currículum, pero no vas a ver que haya terminado una carrera universitaria y eso es un peso terrible en mi ¿Por vida. qué? ¿Te Es como una pesa? deuda ¿En pendiente serio? lo académico. Sí. Entonces, bueno, sí, es cierto, hay un montón de experiencia, 7 largometrajes terminados, haber participado en la película un montón de gente, haber estudiado y todo, pero no, cuando me dicen, ¿y qué título tiene? Y no, la verdad es Ah, que soy tengo un título. directora. Soy, Soy soy directora, soy directora de cine. cineasta. Así que bueno, nada, No. eso digo para contrarrestar que por ahí es un poco Bueno, apabullante, pero tiene que ver con eso. vos igual sos recontra conocida, pero te voy a contar una Mm. infidencia al aire. Yo terminé la Sí. carrera, no di los Mm. últimos 5 finales y me siento Ajá. recontra periodista y no necesito y ni quiero el título. Está mal lo que digo, No, psicólogo está muy mediante, bien, pero me siento muy bien a mí entonces en ese contexto. por eso te digo, no lo vivas no lo vivas tan Bueno. terrible. A mí todo el mundo Es que me... bueno, es que justamente el periodismo también es otra profesión donde por ahí un buen periodista no se mide por la cantidad de títulos que haya conseguido en diferentes universidades del mundo, sino su capacidad para poder transmitir lo que quiere contar. Y bueno, un poco nos pasa lo mismo a los cineastas, ¿no? Hay gente que puede pasarse la vida estudiando cine y por ahí no sale de ser un crítico, que no tengo nada contra ellos, pero digo, no se basa tanto en la acumulación de saberes o de formaciones, sino en cómo uno se anima a poder contar una historia, ¿no? Y bueno, justamente de eso se trata, me parece. Muy Pero bien. bueno. Franca, contanos un poco, Mm. si así no leo yo todo tu Sí, currículum, no, las por favor. pelis. Quiero que hablemos un poco, nada más de qué se tratan, sobre todo de, si querés, o de atrás para adelante o de la Mm, primera para la última, mm, nombrarlas, hablar un poquito como mm. de tu carrera, tu trayectoria para que la audiencia que no te conoce te conozca. De paso Bueno, le pido a Javi que ponga una foto tuya, así por lo menos ya que no te tenemos acá. dale. Ay, ahí te veo, perdón. Ay, Javi, hoy yo estoy mal. Ahí te vemos, Eh, claro. bueno, como vos bien contaste, soy pampeana. Y mis primeros palotes los hice en la televisión pública pampeana como periodista. Arranqué, tenía muchas ganas de irme a vivir y estudiar a Francia, así que me quedé 2 años después de terminar el secundario trabajando en los canales de televisión de allá, haciendo Mira, documentales, sí, así como bien de formato televisivo. Y, y fue una experiencia para mí valiosísima porque
nada, enseguida me tiraron hacia el medio de la cancha a patear penales, ¿viste? Y fue dejarme llevar mucho por la intuición y contar historias de la Pampa Profunda. Viajaba con un camarógrafo y un sonidista y íbamos a lugares recónditos a contar historias muy particulares de la gente que habita en el monte. Así que fue como un ingreso, digamos, al mundo documental, más desde el lado televisivo. En esa época estaban muy de moda esos programas como Historias de la Argentina Secreta. Y me bueno, y acuerdo. nosotros mismos tenía un poco esa tónica. Y después, bueno, el primer documental más cinematográfico que hice fue en el 2006 y hizo una película que filmé en La Pampa que se llama Atrás de la Vía, que la filmé con mi abuela. Es una cosa así como bastante autobiográfica, pero relacionada con una especie de mito familiar que había, que era el tema de la receta de los tallarines amasados de los domingos, y bueno, y de ahí surge toda un raconto de mi abuela, que en esos años ya estaba sola y no quedaba nadie de la familia para esa celebración. Recuperar un poco Eh, la memoria familiar. exacto, sí, 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 y sobre todo una cosa que a mí me pesaba mucho, que siendo mujer nunca había, eh, siempre decían en la familia, tenés que aprender la receta de tallarines de tu abuela porque se va a morir y nadie la va a haber aprendido. Bien, eso pensaba justamente relacionándolo con el tema de que nos convoca, que es el género, y por qué habías elegido a tu abuela, por qué una mujer, y Mm, más que nada esto, siendo mujer te toca saber la receta. Y bueno, de algún claro, modo la exacto. recuperaste. Entonces dije, bueno, nada, yo no sé si los haré alguna vez en mi vida, pero por lo menos voy a democratizar la receta, la voy a registrar a mi modo y que cualquiera que vea la película pueda hacerlos y le salga. Tallarines de la Y abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? O se llama, mi no. abuela ñata, sí, ya falleció, pero era una abuela muy particular, ¿viste? Porque uno en el cine, por lo menos en mi cine, siempre me gusta mucho que nada sea eh, documental puro y duro, sino que tenga un poco de poesía o de, no sé, de subjetividad o de ese encanto, ese alma que uno le puede encontrar a los personajes. Y mi abuela era una persona tan transparente que yo decía, bueno, abuela, a ver, estábamos filmando, ¿cuál es el secreto de esta receta? Estos tallarines que salen tan deliciosos y como que de ahí fuera el espacio donde ella se pudiera explayar y hacer magia, ¿no? Y me dice, bueno, no, la verdad es que si vos pones 5 huevos, 300 gramos de harina, un vaso de agua y medio de leche, te salen siempre bien, o sea, no hay ningún secreto mágico ni nada. Franca, ¿y vos los Había como hiciste? no, no, nunca los hice, pero sí le ayudé muchísimos años a cortarlos, viste que es toda Ujú. una técnica. Me quedaba a dormir los sábados a la noche en la casa de mi abuela y nos levantábamos tempranito y ella amasaba, y yo la miraba y después cuando había que cortarlos era como una obsesión de que fueran bien, 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 bien finitos para que sean casi etéreos cuando te los comías, ¿viste? De tan livianitos que eran. Bien. Pero bueno, sé que mucha gente después de ver la película hizo los tallarines y le quedaron Me espectaculares. alegro. Me alegro. Bueno, y después desde la vía que De vino atrás Totem, detrás de la vía, no, perdón. después de atrás de la vía vino Liniers, el trazo simple de las cosas, que es parte de una experiencia que me tocó vivir con Liniers, el historietista de Macanudo, Sí, qué bueno. que juntos ganamos la misma beca para ir a pasar 3 meses a Montreal y vivir juntos. Era una beca para diferentes disciplinas, en este caso seleccionaron historieta y cine, y compartíamos la misma casa en Montreal, con nada, una pequeña diferencia que marcaba nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Porque Liniers estaba todo el tiempo, era pleno invierno, acomodadito, calentito frente a la ventana trabajando y yo que me había Salías a propuesto morirte de salir frío a a filmar, filmar claro. a mujeres directoras de cine de autor, de documental, era como tremendo, porque cuando uno no tiene la cultura del frío, no sabes ni caminar en el hielo y en la Claro. nieve, sobre todo con tantos bártulos.
Así que en función de ese pequeño conflicto interno, esa envidia tremenda que sentía, le propuse filmar un poco esa convivencia, que era algo como bastante raro que se diera con un protagonista de una película, que uno lo tenga conviviendo con uno, ¿no? Así que de ahí surge Liniers, el trazo simple de las cosas. Después viene Al fin del mundo, que fue una película que inicié con otra directora. Empezamos a pensar con Carol Laganier, que fue alguien muy, muy importante en mi vida, y íbamos a hacer una película que fuera como un diálogo de los inviernos de ambas extremidades del continente americano. Un pueblito muy al norte de Quebec, en Canadá, y otro en el corazón de Tierra del Fuego. Y bueno, la película después fue derivando, como todas las películas, todas las historias y las obras y los diseños, y terminó siendo solo, haciéndolo yo sola acá en Tierra del Fuego, eh, y es una película que yo quiero muchísimo, que se llama El fin del mundo. Y en paralelo fue la de Totem, que es la que Sí, vos que es la que vi viste, que también conecta un poquito con con Canadá. Canadá. Ujú. Exacto. Después vino Miró las huellas del olvido, que la filmé en La Pampa, en un pueblo que encontraron enterrado abajo de plantaciones de soja y que nadie recordaba su existencia, y que lo descubrieron unos chicos de una escuelita rural casi por casualidad, y que estaba a 100 kilómetros de donde yo nací. Y era rarísimo que, Que bueno, no lo que, conocieran. que no Va, lo, que claro, que la memoria no existiera en relación a eso, porque había sido un fracaso, y como todo fracaso, eh, los seres humanos tendemos a esconderlos y no contarlos. Entonces ni siquiera los hijos de los hijos o de las personas que pasaron por ahí recordaban esa historia. Y ahí descubrí que parte de mi familia venía de ese pueblo, así que fue muy fuerte wow. encontrarnos con Mariano Miró, que es una estación de tren, una antigua estación de tren que quedó, ya te digo, en el medio de los sembradíos en el norte de la provincia de La Pampa. Bien. Y después vino Apuntes Después, del encierro. Apuntes, me parece que me estoy olvidando alguna, pero bueno, y después de Apuntes del encierro vino la última que hice, que es Vinci cuerpo a cuerpo. Así que bueno, ahí están, creo que están Que esa los es siete del año largos. pasado, ¿no? Vinci, sí. Vinci es del 2024, sí, sí, Ujú. sí, tal cual. Pero bueno, como verás, son como temáticas muy, muy, muy Muy diferentes, diferentes. pero muchas hay, muchas yo pensaba, porque Mm, eh, previo, voy a contarle a la audiencia que mm, yo, cómo encarábamos la nota, y yo te preguntaba, y te lo pregunto al aire de nuevo, mm. si alguna vez te sentiste o te pasó algo diferente por ser mujer, y que vos me decías que no, que no habías tenido o que habías tenido la suerte de no sentir diferencias por ser mujer y que no había esta cuestión, pero sí lo que yo veo es que hay muchas cuestiones relacionadas con el género y con tu ser mujer, en tanto por la elección de las directoras, en la recuperar la receta de tu abuela, elegir una otra directora para compartir el trabajo. Me parece que en un montón de cosas se van viendo como las cuestiones de género, o capaz no, capaz yo estoy haciendo una lectura un poco traccionada, decime vos. No, 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 no es traccionada, es real. Solo que bueno, mi respuesta tenía que ver con si o sea, en líneas generales, hoy inclusive en la Argentina, y eso en este ratito estuve inclusive buscando un poco más de data actualizada, porque justamente como a nadie le interesan las cuestiones de género en el cine, nadie se preocupa ¿En serio decís eso? sí, por relevar esa ¿Por información. qué? Nadie, a ver, sí lo hace la gente, no sé, de la mujer y el cine, pero todo con un esfuerzo enorme. Entonces pueden hacer un relevamiento, ponerle cada 5 años. Ahora justamente lo último que hay, porque el Inca en algún momento lo intentó, pero te imaginas que en estas épocas que corren No, es imposible. no va a haber dinero para eso, pero la Academia de Cine, la Academia de Cine de la Argentina, hizo un relevamiento en función de los socios que tienen, que son poco más de 500 profesionales del cine, entre todos los rubros: dirección, producción, guión, actores, actrices, técnicos, montajistas, maquilladoras, o sea, todos los rubros que entran dentro del cine. De esos 550 socios más o menos que tiene la academia, solo el 37% son mujeres, y directoras sigue habiendo no más del 23% de mujeres.
Y entonces, bueno, también uno reflexiona en torno a eso, ¿no? Y cuáles son los rubros que siguen siendo más ocupados por mujeres, que claramente son los que tienen Vestuario, que ver con maquillaje. Uf, vestuario, maquillaje, obvio, y cuáles son los que menos, y bueno, justamente donde las mujeres tienen más dificultades para poder ser a su vez otras cosas, aparte de técnicas, como, no sé, una montajista que tiene que montar una película y tiene dos niños, como siempre elijo trabajar con mujeres en mis películas. No sé, tiene dos niñas y no está como de algún modo ni siquiera considerado la posibilidad de que haya guarderías para técnicas dentro de SICA o que haya algún tipo de ayuda para que esas mujeres puedan continuar su desarrollo profesional aún siendo madres. Ese tipo de falencias sigue habiendo muchísimas, por lo tanto son muy poquitas las que se dedican al montaje, muy poquitas las que se dedican a la dirección de fotografía o a la dirección de sonido, porque bueno, de marca tener que participar por ahí de un rodaje de 6 semanas que te sí. tenés que ir de tu casa y si Ni hablar tenés una productora o una directora, ni hablar. producción es en el único rubro en que las mujeres fueron creciendo bastante en los últimos años. Hoy en día más o menos el 38% de los productores inscriptos, productores y productoras inscriptas en la academia son Son mujeres. mujeres. Bueno, Pero bueno, es el único rubro. ¿Por qué? Porque también somos mucho más obsesivas, dedicadas, ¿no? era, Claro, podemos hacer 10 millones de cosas al mismo tiempo, digamos, ese tipo de, de, de plus que aportamos las mujeres, ¿no? Entonces, pero bueno, sigue siendo en ese sentido, sí desigual. Lo que no puedo sí decir es que las mujeres ganan más o menos que los hombres, porque el tema de los salarios dentro del cine es un secreto, no sé, absoluto. guardado Otro bajo se siete sigue llaves, o sea, nadie considerando, sabe cuánto gana el... no se dice. no, porque aparte hay un cine industrial y otro cine que se hace más a los ponchazos, y siempre en ese cine más artesanal, que en definitiva yo pertenezco más a ese cine que al cine industrial, muchas veces uno, como decíamos al comienzo, termina cumpliendo muchísimos roles con tal de poder avanzar en una película y poder establecer un monto a ese trabajo es imposible, o sea, es muy difícil. Uno elabora un presupuesto antes de presentar un proyecto a un determinado fondo y establece como ciertos porcentajes, por ejemplo, no sé, el productor o la productora se lleva el 10% del De la presupuesto ganancia, total. sí. Perdón si estoy siendo un poco técnica, pero No, para está entender un bien. poco Lo cómo es. único que El nos quedan, director será Fran, tanto 3 minutos. Ah, Entonces, bueno, no, no, perdón. no, no, pero digo, Entonces cerremos. eso hace que, bueno, que haya como acuerdos internos de por un poquito más, un poquito menos, pero que esa, esa aguja no la mueve el hecho de ser mujer o de ser hombre, sino de quién se le antoje al director trabajar, con quién trabajar. Ujú. Y probablemente elija trabajar con varones porque le traería como menos inconvenientes en estas cuestiones de las que hablábamos antes. Tremendo. Ay, Franca, nos estamos quedando sin tiempo No, y bueno, la verdad, perdón. no, perdona vos que igual estando así medio pachucha yo te pedí de salir y vos tan buena onda me dijiste que sí. Bueno, Ya tenía haremos muchas otra. ganas de acompañarte. Ay, gracias. Sí, Encima llegaste ayer de vacaciones, está todo muy, muy sí. tirado, muy traccionado, perdón. Tenía muchas ganas yo de que estuvieras acá, así que ya buscaremos otra oportunidad para Para charlar un juntarnos. poco más. Dale. Bueno,